Estamos estudiando otra vez la justicia de Dios y en dos asuntos mayormente hoy. Una es la aplicación, otra es ver la justicia de Dios positivamente expresada. Entonces, si pueden abrir sus Biblias a Juan 3. Y vamos a leer 33 a 36, que es aplicación de esta doctrina de la justicia de Dios. Quiero que se noten algo que es importante ver aquí. No es letra roja, 33 a 36, pero es muy probable que son las palabras de Jesús. Puede ser meramente de Juan, el que escribió el Evangelio. Puede ser que son de Juan el Bautista. Y la verdad no sabemos y no explica. Pero eso es algo del estilo de Juan y es importante guardar que mayormente no estamos de acuerdo con Biblias de letra roja por esta razón. A veces Juan nos da una palabra de Jesús y los traductores y los que hacen esta redacción no ponen en letra roja. Ni modo. Letra roja da la sugerencia que la letra o palabra de Jesús vale más que cualquier otra palabra. Nunca queremos recibir esto. Es la palabra del Señor y tenemos la obligación como creyentes entender, estudiar, recibir, aplicar y vivir lo que dice. Entonces aquí 33 a 36, Juan capítulo 3, el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, en contexto, nosotros podemos decir que creer en el Hijo, versículo 8 del mismo, tiene que ver con tener el Espíritu y ser nacido del Espíritu. Y cuando es así, nuestra vida tiene que ver con una vida espiritual. En este contexto, cuando decimos vida espiritual, decimos una vida guiada, dirigida por el Espíritu. Entonces, creer es así. Entonces, cuando pensamos en esto también debemos pensar en el contexto, versículo 16 del mismo, que tiene que ver con la muerte de Cristo. No menciona la muerte de Cristo aquí en 16, pero eso es el punto de hablar así de parte de Jesús. Dios amando al mundo y dio su Hijo. ¿Y qué es que dio su Hijo? Es salvación. ¿Y qué es que Cristo hizo? Murió. Entonces nosotros decimos tiene que ver con fe en la muerte de Cristo. Entonces nunca queremos pensar en eso fuera de contexto. También en el contexto de Juan podemos decir mucho más. Es importante guardar que en contexto de Juan es recibir a Cristo o creer en Cristo es estar contra los que están contra Cristo. Es anunciar la fe aunque estamos luego rechazados, odiados. Y aunque vamos a perder mucho, eso es importante guardar que es correcto perder todo para meramente mantener Cristo y tener su salvación. Entonces nunca queremos decir algo fuera del contexto cuando pensamos en algo así. Rehusar en creer en el Hijo es no recibir la palabra de Cristo y no poner por obra la palabra del Hijo de Dios. Eso, claro, es obvio
Y la persona que es así debe entender y mantener que está bajo la ira de Dios. Entonces decimos con claridad, hay personas que hoy están bajo la ira de Dios. Un momento, deslice su pie y ¿dónde están? En el infierno. Porque rehúsan creer, rehúsan estar reconciliados con Dios. Hablamos con estas personas y esas personas pueden defender sus acciones, pueden decir que claro tienen la razón, mantenerse amargos, pecaminosos o lejos de Cristo, pero claro la Biblia nunca da nada de alojamiento al que quiere guardar su pecado o guardar su idea de estar bien en pecar. Nunca hay excusa, nunca podemos decir que es correcto, nunca podemos decir que es lo que queremos, nunca debemos decir que Dios toma ligeramente nuestro pecado, sea el pecado más pequeño, porque fue la muerte de Cristo que fue necesario para quitar la ira de Dios de nosotros. Luego no vamos a estudiar Efesios 2. Pueden leer cuando tienen tiempo. Hemos predicado recientemente de esos versículos. Y claro, algunos de ustedes quizás no oyeron, pero van a querer estudiar. Explica que sin Cristo somos hijos de ira. Y ya sabemos esto y vamos a mencionar esto en contexto de la predicación esta mañana, pero vamos a 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses. Capítulo 2. Y versículos 14 hasta 16. Nótense, no sé si ustedes hace pocos años alguien hizo película acerca de la muerte de Cristo y después de la película hubo gran debate en las noticias. ¿Quién causó la muerte de Cristo? Y unos dijeron fue obvio los judíos y muchos teólogos hablaban también y muchas personas, reporteros, quisieron decir muchas cosas. En aquel momento muchos culparon a Martín Lutero de estar contra los judíos en el siglo XVI, etc. Pero aquí tenemos la mera respuesta, quién mató a Cristo y quién fue culpable de la muerte de Cristo, principalmente cuando pensamos en Él siendo condenado. 14 a 16, 1 de Tesalonicenses capítulo 2, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces, cuando dice vino sobre ellos la ira hasta el extremo, eso tiene que ver con la predicción, o sea, profecía de Cristo en Mateo 24 de la destrucción completa de Jerusalén, del templo y de su religión. Fue un juicio final, de tal forma que cuando llegamos en Apocalipsis, los judíos son nombrados sinagoga de Satanás, porque no son hijos de Dios. Y si son convertidos es por rechazar lo que fue su error en rechazar a Cristo y ahora recibir a Cristo y reconocer que tuvieron la culpa de matar al Salvador.
Luego sabemos que fue el plan de Dios causar a Cristo morir. No hay problema. Pero no debemos decir ni Pilato, ni los romanos, pero primeramente los judíos. Y el punto de leer es decir que rechazar a Cristo es estar bajo ira. Rechazar a Cristo, puedes tener historia de asistir aquí en contextos sinagogas, saber de la Biblia, crecer en casa donde la Biblia fue leída, pero rechazar a Cristo es ser hijo de ira, estar bajo la ira de Dios, expuesto a la justicia de Dios, que es condenación eterna. Entonces nosotros no debemos confundir. Pablo habla, Pablo, judío, y él sabe que salió del error de los judíos para estar en Cristo Jesús. Y por eso nosotros hacemos esa distinción que antes de Cristo, la distinción entre el mundo fue los judíos y el resto del mundo. Después de Cristo, y es obvio en los tribunales que Cristo sufrió, que en aquel momento los romanos, los judíos y también su deseo de soltar a Barrabás y condenar a Cristo muestra que ellos eran contra Cristo. Entonces, después de Cristo, los que están o son de Cristo y los que están contra Cristo. Es la separación en el mundo. Y guardamos esta separación. No podemos decir que hay dos caminos de salvación. Los judíos toman un camino y nosotros otro. No es. No es. Sin Cristo, ellos están bajo condenación y es la enseñanza de la Biblia. Eso es parte de la justicia de Dios. Y nosotros decimos que es la justicia de Dios en expresión negativa. Expresión negativa quiere decir qué va a pasar y cómo es un fin negativo. Obviamente decimos es justicia negativa. Pero justicia también es positiva. Mayormente en el Nuevo Testamento decimos Dios positivamente habla de su justicia. Y claro, cuando pensamos en esto, debemos querer decir, si no tiene que ver con la condenación, con el infierno, con los que rehúsan creer en Cristo, ¿qué es justicia positiva? Bueno, decimos, Dios justifica al pecador. Dios encontró camino. Es decir, Él hizo el camino para justificar al pecador que merece la condenación. Porque leyendo 1 de Tesalonicenses aquí, o Juan 3, nosotros tenemos que concluir, claro, sabemos que merecemos. Pero Dios justifica al pecador. En este contexto no vamos a leer, pero doy sugerencia a ustedes estudiar Romanos 3. Sería excelente para ustedes memorizar algo de Romanos 3 o quizás todo el capítulo. ¿Eso es malo sugerir? Entonces han hecho, ¿verdad? Bueno, ánimo. Espero que hagan esto. En Romanos 3 Dios habla de cómo es posible que Dios es justo, tiene que castigar cualquier pecado y justifica al pecador. Y la explicación tenemos en Romanos 3. Por castigar a Cristo de nuestro pecado, Él es justo y el que justifica al pecador. Eso primero. Una expresión de justicia de Dios es justificar al pecador. Cuando el pecador no merece esto, Dios hizo que sea posible. Y es en Cristo. Luego decimos que justicia de Dios es vindicar al justo. Y en esto queremos leer Mateo 6, por favor. Mateo 6.
Y creo que tengo los versículos mal de Mateo 6. No son 6 a 13. A ver, voy a saber un momentito. Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Momentito, hablamos de esto la semana pasada. En este contexto, justicia tiene que ver con nuestra manera de vivir frente de Dios, cumpliendo con lo que Dios quiere de nuestra parte. Es justicia de vida, vivir justo, es la idea. Entonces, otra vez, 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hay recompensa cuando hacemos justicia con esa idea que Dios y únicamente Dios es el que mira la obra. Y es tu audiencia. Quieres que solamente Dios vea lo que haces tú. Si Dios ve lo que hacemos, que es obra de justicia, eso es importante, nada más. Y no tienes que anunciar al pastor, todo el mes de noviembre yo daba mi diezmo. No vas a recibir nada de alabanza de mi parte. Eso es lo que quieres tú de parte de Dios, es el punto, ¿verdad? No de parte de otra persona. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y luego 4, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es la vindicación de Dios. O sea, Dios es justo y muestra su justicia en vindicar al justo. Dios da honor a los justos, podemos decir. Y hay más en el contexto de este pasaje. Por hábito escribí 9 a 13, pero creo que pueden leer 1 a 15, más o menos tiene mucho más que decir en este punto. Dios justifica al pecador, Dios vindica al justo, Dios da honor a los justos y luego decimos que Dios exalta a los justos en su tiempo debido. 1 de Pedro 5, por favor. 1 de Pedro 5 y versículo 6. En realidad podemos decir que este versículo que voy a leer en un momentito es como la aplicación de Mateo 5 de algo de las bienaventuranzas. Bienaventurado es el manso, ¿verdad? Y claro, es importante ser mansos hoy en día. Ser manso es saber que vamos a heredar al mundo y no querer al mundo hoy. Sabemos que Dios tiene mansiones de luz, mundo nuevo, nueva creación, eternidad, pero no demandar algo hoy, ni una gota de justicia hoy necesitamos demandar. Tenemos el mundo, ¿por qué necesitamos esto de hoy? Entonces la aplicación, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ok. Entonces eso es Dios vindicando y honrando a sus justos. Y es parte de su justicia. Si Él hace que somos justificados, Él muestra su justicia en exaltar los suyos en su tiempo.
Entonces, cuando guardamos esto, claro, no quiero decir demasiado porque es parte de mi predicación esta mañana también. Entonces, Dios se mostró como justo en toda la injusticia nuestra, porque nos dio la promesa del Salvador y el Salvador cumpliendo con todo el deseo de Dios y claro, dándonos la justicia de Dios. Y luego dice el Nuevo Testamento, somos la justicia de Dios. No dice que tenemos meramente, pero somos la justicia de Dios. Es como el dicho de Efesios 5, cuando Pablo dice que somos luz. No dice que estamos en la luz, dice somos luz. Y hay una gran distinción allí. Es algo diferente, algo nuevo, algo que es creación de Dios, obra de Dios. No tiene que ver con nosotros, quienes somos. No tiene que ver con nuestro pasado. Borrado es nuestro pasado, perdonado y declarados justificados, ¿verdad? Justos. Entonces somos luz, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es algo fuerte y tenemos que recibir como enseñanza fuerte. Pero concuerda perfectamente bien con esa idea de estar en el mundo como los humildes. Nos toca hablar con los que no quieren huir de nosotros. Nos toca hablar con personas que pueden hacernos mal por huir de nosotros. Nos toca hablar cuando la familia dice que no tenemos la razón de hablar. Tenemos que seguir hablando y es sumamente importante seguir en este camino de hablar de la gracia que hay en Cristo Jesús, de la salvación que hay en nuestro Dios. Justicia positivamente expresada es esa. Ahora vamos a ver algo más del reino de Dios en su justicia en la persona de Cristo Jesús. Y vamos a hacer esto por tres citas en el Antiguo Testamento, Jeremías, Zacarías e Isaías. Por favor, Jeremías 23, primeramente. No vamos en orden. Lo que voy a leer está en Isaías también y está en otros capítulos de Jeremías también. Aquí es una explicación amplia del reino de Cristo. Un pastor hace 300 años usaba esta cita en predicar contra los que no creen en la absoluta divinidad de Cristo Jesús. Y eso es importante hablar de esto frente a los testigos también, porque ellos niegan que Cristo es Jehová, Dios en carne exactamente. Ellos dicen un Dios, ellos dicen lo que nombramos doble significado de unas ideas, pero aquí dice claramente que recibimos Cristo como Dios, y es profecía. Jeremías 23, 5 y 6, aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David rey nuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y claro, queridos amigos, con amor podemos compartir este pasaje con testigos de Jehová. Jesús, obviamente, es el indicado de la profecía y su nombre, Jehová, y su apelación o su, no es correcto decir apodo, pero la distinción de cómo entender Jehová es Jehová, justicia nuestra. Cuando pensamos en Jesús, tenemos que pensar Jehová,
justicia nuestra. Y es clara esa doctrina. La absoluta divinidad de Cristo Jesús, predicado en términos de justicia, de la justicia de Dios, perfecta justicia, justicia que reina, justicia que hace juicio. Y eso es parte del tema del Nuevo Testamento, por doquier pueden leer esto. Luego Zacarías 9, casi el último libro del Antiguo Testamento. Debe ser A, no E. Qué sorpresa. Zacarías no escribe bien Zacarías. Zacarías 9, versículo 9. No recuerdo, creo que fue hace como 5 años prediqué de este versículo con ustedes. Alégrate mucho, hijo de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y todo lo demás de la profecía está en términos de lo que él cumplirá por el pueblo. Y tiene que ver con justicia. Y nosotros tenemos que entender algo de profecía. Profecía comúnmente tiene 2 cumplimientos y nunca es explicado así, pero es obvio. Entonces el primer cumplimiento de Zacarías 9:9 tiene que ver con Jesús entrando en Jerusalén. En aquel momento fue declarado rey, reconocido rey. Y llega en el templo y él limpia el templo de los que venden y compran, etc. Esa acción de justicia, esta propia acción. Acción de condenar los que torcieron lo que es el templo y adoración de Dios. Y luego lo que sigue, versículos 10 en adelante, no vamos a leer. Yo dejo a ustedes este privilegio y ojalá que tengan ganas de leer, para ver que lo que él lleva a cabo es justicia en términos del pueblo de Dios. Y claro, en ver el Nuevo Testamento, los apóstoles van a aplicar estas ideas al mundo, no solamente al pueblo, al mundo, todos los pueblos. El punto de hablar así es para confirmar que la salvación no tiene que ver con un rincón o una descendencia de Abraham solamente, algo así. Tiene que ver con todo el mundo. Y los términos son lo que es más importante, que es un reino de justicia y es un reino que Dios muestra que tiene que ver con salvación y justicia, las dos. No meramente algo de mi alma será salvo. No, Dios hace lo que es correcto y Él cambia todo lo que está mal y repara todo lo que fue destruido. Y por eso, Apocalipsis, vamos a ver nueva tierra y nuevo cielo. Isaías 11, por favor. Hay otras citas que pueden leer. Y yo distraído, esto va abajo. Aquí arriba debe ser Jeremías 33. No voy a escribir por el momento, pero Isaías 11, 3-5. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y claro, obviamente parte de esto tiene que ver con su muerte.
su muerte trae a nosotros la justicia de Dios, la salvación, perdón de pecados, nueva vida. Pero parte de esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo, el fin del mundo. Apagando mi micrófono, perdón. Y eso fue punto excelente, ¿eh? Entonces decimos que, claro, cuando la iglesia vive como Cristo quiere, cuando la iglesia hace lo que es correcto, cuidamos de los pobres, somos buenos con los mansos y vamos a querer mostrar algo de equidad y no vamos a pensar que somos algo especial. Nosotros todos éramos rescatados ¿de dónde? Del infierno. Y claro, nosotros queremos guardar que hoy hay poco de esto, mañana en la venida del Señor es algo perfecto. También pueden leer de Isaías 42, Mateo 12 dice que eso es Cristo y es el cumplimiento. Entonces, si el cumplimiento está en Cristo, y de hecho, vamos, Isaías 42, por favor, tengo ganas de mostrar algo. Isaías 42, a los versículos 1 a 4, he aquí mi siervo y yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Versículo 1, decimos la Trinidad en sus obras, 3 personas mencionadas, las 3 con poder más allá de meramente humanos, ¿verdad? Es poder divino. 2, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Eso es lo que esperamos en Cristo. Entonces, profecía de Cristo. Mateo 12, por favor. Mateo 12. Entonces, Cristo va por todos lados sanando, enseñando y cuidando de personas, luego de hacer milagros, de dar comida. Y dice Mateo 12, 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, a los gentiles anunciar juicio, etc. Y finalmente el punto de toda la profecía es obvio, 21, y en su nombre esperarán los gentiles, naciones. Y el punto es decir, toda la obra de Cristo en justicia, en hacer así, es causar finalmente los confines de la tierra, creer y conocer y entender la salvación en Cristo Jesús. Entonces, ¿todo esto fue cumplido en su primera venida? No. Viene más. Y también cuando Cristo dice que mayores obras haremos nosotros, es porque nosotros seguimos lo que Cristo es. Si Cristo puede hacer milagro para causar 5,000 tener pan, nosotros debemos buscar cómo multiplicar panes. No por milagros, yo no tengo en mi mano poder de hacer milagros, no, pero tengo en el poder de gracia, en el Espíritu, el poder de dar, de cuidar, de hacer algo. Si Cristo hace, debo hacer yo, ¿verdad? También vamos a hablar de esto, no debo
decir demasiado ahorita. Preguntas. ¿Quejas? Sí, estos de Cristo, de su venida, de cómo reconocerle. ¿Mande? Todos. Juan 5:39 dice que el Antiguo Testamento es escrito cerca de Cristo. Hay más que 300 profecías específicas que tienen que ver con Cristo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay más que 1000 citas del Antiguo Testamento y muchos de estos tienen que ver con demostrar que Cristo es el cumplimiento de todo lo que Dios nos prometió en su pacto, para decir así. Entonces, el punto del Nuevo Testamento es demostrar que el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en Cristo, ¿verdad? No es desechar el Antiguo Testamento como algunos hacen hoy en día. No queremos esto. Muy bien. ¿Otra pregunta? Sí. 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 Entonces, juicio en la Biblia es presentado como algo que puede y suele pasar hoy en día, pero luego hay un juicio final. Y claro, hay esta enseñanza de la resurrección de los malos y los buenos. Los dos serán resucitados para el juicio final de que hablabas, Apocalipsis 20:11. Y este es el juicio final cuando es confirmado. Hebreos 9:27, después de morir, una persona es juzgada. Es su juicio, no hay cambio, no hay purgatorio, no hay luego decir voy a cambiar mi mente porque veo que no quiero estar en el infierno. No, dice Jesús con claridad cuando hablaba del rico y pobre que murieron, el pobre con Dios, el rico en el infierno. No hay paso, no hay cambio, no se puede salir del infierno para llegar en el cielo. Ni hay regreso para los que están en el infierno para avisar a los vivos. Y dice Jesús que leer Moisés y los profetas es suficiente convencer personas que necesitan arrepentir. Entonces, sí, pero es el momento final cuando todo es confirmado. Podemos decir que la imagen es claro, mostrar completamente la justicia de Dios en juzgar al diablo, sus ángeles que son demonios, juzgar los que rehúsan creer en Cristo y ya, ¿verdad? Los vivos resucitados, perdón, para estar con Dios para siempre. Y debemos guardar que es presentado en muchas formas. Es presentado que es cielo, un lugar más allá. Es presentado como nueva tierra, la renovación de toda la creación de Dios. Y es representada también como ciudad, la nueva Jerusalén. Entonces, estas imágenes no debemos tomar meramente literales. Yo creo que tienen que ver con algo literal, pero el punto es más allá. El punto es confirmar dónde estaremos y que el punto de Jerusalén fue el templo y el reino. Cuando Cristo es crucificado, levantado de los muertos y luego glorificado, no hay uso del templo, no hay uso de Jerusalén aquí en la tierra, y luego es destruido todo el pueblo de Israel. 1.100.000
crucificados dentro de 3 años por rechazar a Cristo. Y eso es enorme. No, me corrijo. 1.100.000 matados, 300.000 fueron crucificados. Perdón. Pero, claro, es el punto exactamente así. Debemos recibir que el juicio habrá final en aquel momento. Si mueres tú antes de esto, regresarás con Cristo, ¿verdad? Y si no, vas a ser convertido, cambiado en aquel momento, y estaremos con los que vienen con Cristo. ¿Otra pregunta?